Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio semanal en el que seguimos caminando al hilo de la propuesta pastoral presinodal en nuestra Archidiócesis de Toledo para este curso que pone el acento en la vocación sacerdotal. Si el pasado 6 de noviembre celebrábamos la memoria de los mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, hoy hemos creído conveniente dedicar el programa a conocer a aquellos que entregaron su vida en sentido literal por la fe, aquellos sacerdotes que entregaron su vida por la fe. Fueron cerca de 7.000 los sacerdotes en todo nuestro país y 296 de ellos en nuestra Archidiócesis de Toledo. Y para hablar de todo esto, pues yo les presento a nuestros invitados, don Jorge López Teulón, postulador para la causa de los mártires de nuestra diócesis. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Y don Rubén Zamora es el notario para las causas de los mártires. Don Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero, pues yo creo que hacemos una especie como de contexto histórico. ¿Qué sucede en esos años? Hablamos de 296 sacerdotes solo en la Archidiócesis de Toledo. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Cuéntenos. Bien, pues el contexto es empezar en el año 1931, porque de repente no asesinan a un montón de sacerdotes. Ya empezamos con las correcciones. Son 296, de los cuales 4 son seminaristas y uno era subdiácono que ya está beatificado, el beato Francisco Maqueda, y el resto sacerdotes. Y hablamos de una persecución que comienza cuando comienza la República, la tan laudada República que al mes comienza a quemar conventos, monasterios, iglesias, destruye gran parte del patrimonio. Un trabajo que hemos ya publicado aquí, en aquel libro de Inspirados por Satanás, se empieza a quemar santos, ¿no? Entonces se ve claramente que hay un deseo de ir contra la Iglesia Católica. Saltamos hasta 1934, que es cuando comienzan los primeros asesinatos, sobre todo en Asturias, en Barcelona, en alguna otra localidad. Hablamos como de un centenar de personas asesinadas vinculadas a la Iglesia Católica y por motivos de fe. En el grupo de los 2.108 mártires están los santos, que son hermanos de la Salle de Turón, en Asturias, que son de 1934. Y luego es verdad que el grosso de asesinatos coincide con los 6 primeros meses de la Guerra Civil, y entonces hablamos de 1936 a 1939. Entonces hablamos de un periodo, hay algún libro como el del historiador Vicente Cárcel Ortí, para quien quiera pues leer y formarse e informarse bien, que a veces pues tenemos grandes lagunas, pensamos que lo sabemos, y él lo titula La Gran Persecución. Fue una apuesta que terminó con una colección en la editorial Planeta Testimonio. Se cargaron la colección Planeta Testimonio porque a alguien se le escurrió el título y se llegó a publicar eso, que fue una apuesta muy grave y muy verdadera, pero que no sé qué ha querido escuchar, ¿no? 1931-1939, La Gran Persecución, que es como se titula ese ejemplar, ese título de ese libro que escribe Vicente Cárcel Ortí, un sacerdote historiador de la Archidiócesis de Valencia. Y ahí se narra todo esto. Entonces no es por ósmosis, ¿no? Como decimos a veces en broma, no es por un constipado, ¿no? Había una persecución clara. Y luego, pues esa otra gran afirmación que hacemos y que aclaramos, no son mártires de la Guerra Civil. A veces es lo más fácil decirlo, incluso a veces en el boletín de la Santa Sede aparece así, ¿no? Los mártires de la Guerra Civil. No hay que utilizar esa expresión, no estuvieron en ninguna guerra. Serían otros conceptos los que se podrían estudiar respecto a gente que fue a la División Azul y que fue a la guerra queriendo defender la fe católica, pero esos serían otros conceptos, ¿no? Toda la gente que ha sido beatificada y canonizada por la Santa Madre Iglesia estaban en la retaguardia, estaban en sus casas, estaban en sus parroquias y fueron perseguidos. Aquí en Toledo, en la ciudad de Toledo, los carmelitas, la comunidad entera de los carmelitas, como una cacería por los tejados de las casas, ¿no? Buscándoles para matarles, ¿no? Entonces fue una persecución religiosa. Y hay muchísima documentación, no la podemos resumir ahora, pero gracias a Dios el mundo maravilloso de Internet hace que pues tengamos montones de artículos, de libros, de cosas publicadas por gente eminentísima. Y, por ejemplo, ahora que va a ser esta semana, la beatificación en Sevilla este sábado de 20 sacerdotes y seglares y un seminarista, pues ya casi en todas las diócesis que ha habido beatificaciones se cuelga todo el material. Las vidas de ellos, incluso para fomentar la vida espiritual, ya no solo intelectual, ¿no? Para saber lo que pasó, sino para conocer las vidas de los mártires. Y eso pues no existía y ahora existe gracias al mundo de Internet. No hay que gastar, se puede hacer lectura espiritual y, como digo, en casi todas, por ejemplo, recuerdo en la diócesis de Córdoba que hubo más de 100 beatificados, su biografía, además no pequeña, ¿no? Pues eso, para extraer conclusiones espirituales y para poder imitar a los mártires, que es de lo que se trata, que no les olvidemos, que los recemos, que les saquemos de ser beatos, que les hagamos santos, que pidamos milagros y luego que su testimonio nos sirva, porque sería
decía que era lo segundo, pero lo último sería que nos lo preguntan muchas veces en las conferencias, ¿y para qué sirvió la sangre de los mártires? Que te lo he dicho otras veces. Bueno, pues a ellos para ganarse la vida eterna, al mártir para irse al cielo directamente. Y ahora, con cómo está España y cómo está la Iglesia, pues ahora es nuestro turno, no es el de ellos. Ellos están en el cielo para velar por nosotros, pero nos encomendamos a esos mártires para imitarles en una situación distinta. Era 1936, 1931, 1939, estamos en el 2023, ya sabemos que estamos en el 2023, pero con las dificultades que hay hoy en día, pues intentando imitarles en esa entrega, en esa generosidad, y bueno, pues en la mayoría, ¿no? Pero en los que ya tenemos beatificados, en testimonios sacerdotales increíbles, ¿no? Yo digo muchas veces, tenemos una discusión particular con el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Martínez Camino, porque es verdad que la sangre ya lava, incluso aunque uno fuese un desastre, si muere como mártir, la sangre lava los pecados, ¿no? Pero es verdad que nuestros sacerdotes, de muchísimos, se podía hacer proceso de virtudes, ¿no? Que es que aunque no les hubieran matado como mártires, llevaban una vida sacerdotal de chapó, ¿no? Que es lo que queremos dar a conocer. Claro, siempre hemos hablado que el martirio no se improvisa, viene como un poco más preparado, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado, don Jorge y yo, en el programa de Radio Signos de los Tiempos, cuando hablábamos de los mártires y demás, porque yo le decía, bueno, don Jorge, ¿y de dónde saca toda la información? ¿De dónde? Ahora usted dice que Internet pues es una herramienta muy útil, ¿no? Donde podemos encontrar pues fotografías, también alguna que otra publicación de la época. Estamos hablando de que casi vamos a hacer 100 años que empieza la persecución religiosa en el 31, ¿no? Pero, por ejemplo, don Rubén, que ha sido párroco de Puente del Arzobispo, otra de las herramientas también muy útiles, tanto para el postulador como para el notario, es el sentir de la gente, ¿no? Del pueblo, esa tradición popular, vamos a decir, de todo lo que se recuerda de ellos, ¿no? Sí, de hecho, en los procesos de canonización, una de las cuestiones que más se valora es si se ha mantenido esa fama de santidad entre los fieles. No solo que la vida del mártir sea, o del siervo de Dios sea ejemplar, sino si se ha mantenido, si el pueblo de Dios lo ha visto así y los considera así. Y en el caso de los mártires, pues lo vemos prácticamente en todos los casos. Estamos hablando principalmente de los sacerdotes, ¿no? Pero también de los seglares, como acaba de decir don Jorge. En muchos de los procesos los testigos afirman que aunque no hubieran sido mártires, se les podría haber iniciado un proceso de beatificación. Yo viví de cerca el proceso de don Saturnino en Talavera, porque cuando se beatifica el grupo de 13 sacerdotes en el 2007, yo estaba allí como vicario parroquial, y al año siguiente don Antonio me destina a Puente del Arzobispo y me encuentro que el párroco acaba de ser beatificado. Sí. Y en ambos casos pues aparece este dato. Ya gozaban de fama pues de sacerdotes ejemplares. En concreto en Puente del Arzobispo el Beato Domingo tenía fama de un hombre muy, muy caritativo, muy servicial. Es curioso que en el proceso algunos testigos son precisamente de izquierdas y testifican a su favor. Y bueno, en Puente siempre llevaban muy a gala que tuvieron que venir de fuera y llevarle fuera del pueblo porque tenían tanto respeto y le tenían tanta veneración que no quisieron ser cómplices de su asesinato. Entonces tuvieron que venir milicianos de fuera y llevarle a otro pueblo, a Puerto de San Vicente nada menos, junto con el vicario parroquial y 2 seglares del pueblo, y martirizarlos allí. A mí me parece un dato importante a resaltar, ¿no? Porque también deja en evidencia que realmente estamos hablando de una auténtica persecución religiosa. No es simplemente un conflicto político, sino que es que estos hombres eran queridos, eran respetados, eran venerados, en muchos casos fueron protegidos por sus propios feligreses, ¿no? Y bueno, ahora quizá tendemos en algunos ámbitos como a rebajar o a quitarle importancia a esto, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, en el año 37, todos los obispos que quedan vivos firman la carta colectiva que afirman que se está viviendo una auténtica persecución religiosa y llaman a la contienda, la denominan como cruzada, ¿no? Incluso. Y bien, para que nos demos cuenta de que esto fue así.
y de que ellos son auténticos héroes de la fe. Bueno, estamos viendo imágenes de algunos de ellos. El seminarista Maqueda, ¿no es así, don Jorge? Subdiácono. Luego desaparece la orden del subdiaconado, pero ya era clérigo, ¿no? Además es una historia también pues, muy sobrecogedora, primero porque sigue siendo un testigo para los chavales que están hoy en el seminario, ¿no? El saber, eso lo hemos, entre comillas, explotado mucho, ¿no? Que estuvo en ese seminario, que estudió en ese seminario, que se divirtió en ese seminario. Era un poco, ¿no? Don Julio, que vivió hasta los 106 años en Talavera de la Reina, decía, Maqueda, ¿no? Tenía recuerdos un poco así de como compañero de seminario, ¿no? Pero se ve en el relato que se hace de su biografía cómo se convierte, cómo hay una conversión casi en el último año y medio, ¿no? Por unos ejercicios espirituales y cómo luego se va preparando, ¿no? Y ya la despedida en su casa, cuando se le llevan de casa para matarle, despidiéndose de su familia, hasta el cielo, en el cielo nos veremos, y luego estará unos días en la ermita de los Dolores en Villacañas y después le matarán, ¿no? Le fusilarán, ¿no? Pero igual, pues a veces también vemos eso, ¿no? Con vidas no tan perfectas, los santos tienen su camino de conversión, como todos, ¿no? Como solemos decir, nadie nace santo, ¿no? Y muchas veces es interesante ver todo eso, pero es verdad lo que estamos diciendo, que muchas vidas de esos sacerdotes eran sacerdotes ejemplares. Y eso hay que destacarlo, porque había 600 sacerdotes en la diócesis aproximadamente en los años 30 y fueron asesinados el 48%. Es una de las diócesis que lidera esos rankings de los que hablamos a veces, que son muy desagradables. Después de Barbastro, de Solsona, de Lérida, sí, pues está la diócesis. Es verdad que en Madrid y en Barcelona por habitantes mataron a mucha más gente, ¿no? Pero es verdad que hubo pues un testimonio muy fuerte de los sacerdotes, y eso nos sigue también como inquiriendo a los sacerdotes que estamos ahora a vivir en esa perfección y en esa sintonía, y quien hable de dificultades, ¿no? Pues muchas veces luego escuchamos pues como a veces somos maltratados o por los medios de comunicación, o en cosas que por supuesto hay que corregir, y en la caridad, en montones de cosas, ¿no? Pero tenemos la referencia de los mártires para imitarles en nuestra vida, ¿no? A veces eso, salía la foto de don Joaquín de la Madrid, que estuvo aquí también en la ciudad, pues haciendo obras, pero ya siendo seminarista. Él está en Murcia, y en unas riadas que hay en Murcia, pues a través de crear sostenimiento para los huérfanos. Luego, cuando viene aquí, va a crear un colegio para niños huérfanos y va a sacar un montón de vocaciones. El obispo beato Narciso de Estenaga, que fue deán de la Catedral de Toledo y obispo de Ciudad Real, será beatificado juntamente con él en el año 2007, ¿no? Y era como su maestro, había sido como su padre, y le tenían ese título a don Joaquín de la Madrid, padre de huérfanos, ¿no? O sea que muchas veces parece que solo ahora hacemos obras de caridad, o que la caridad se hace ahora, o que tenemos que estar ahora con los pobres. Si se ha hecho toda la vida, eso que dice don Rubén, de dejar dinero debajo de la almohada para los pobres cuando iban a llevarles la comunión o a visitarles, eso se ha hecho toda la vida de Dios. El obispo de Barcelona convocaba a todos los pobres para darles una peseta, pero primero les confesaba y les celebraba misa, luego ya les daba la peseta. Pero pues eso se ha hecho siempre para poder atender en caridad y ser de verdad testigos del Señor y del Evangelio. 296 sacerdotes de nuestra archidiócesis mártires. Todos son beatos ya. De estos 296 hay que hablar de seminaristas, de diáconos, de religiosos. A ver, ¿quién me ordena estas cifras? Bien, hay 13 sacerdotes beatificados. Es todo muy complejo, porque la diócesis venía desde Albacete, claro, y desde Guadalajara, ciudad, hasta Extremadura, hasta Cazorla y hasta Huéscar, en Granada. La diócesis era enorme. Y don Juan Francisco Rivera Recio, al que citamos siempre porque fue el primero que trabajó en la diócesis sobre los mártires y el que tiene el primer martirologio de la diócesis, pues es desde el principio, cuando ya se están separando, porque en los años 50 es cuando comienza cada sitio a irse a su lugar, de Jaén a Jaén, Granada a Granada, pues él dice, no podemos olvidarnos de ellos, porque por ejemplo el párroco de Cazorla era de Almonacid de Toledo. Entonces, era nacido en Almonacid, entonces no podemos desvincularnos. Hay 2 beatificados en Huéscar, en Granada, que uno fue superior del seminario, entonces esa vinculación no la podemos olvidar. Entonces, es verdad que las cifras se agrandan, estamos ya terminando el 4º tomo del martirologio de la diócesis y están entrando, pues claro, ahora estamos publicando en el Padre Nuestro uno que es párroco de Malaguilla, en Guadalajara, pero que era de Gamonal, al lado de Talavera. Entonces, las familias dicen, oiga, no se olviden de los nuestros, que también eran de la diócesis, aunque ahora no lo sean. La Malaguilla, que es un pueblito de Guadalajara, pues ahora es de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, ¿no? Entonces, primero ese lío que hay, ¿no? Y luego, de los 296,
tenemos a 13 beatificados, ¿de acuerdo?, con el subdiácono, y hay 50 en proceso. Y luego pues ya veremos, ¿no? Porque pues detrás de mí no es el final, detrás de nosotros pues continuará todo y a veces hay momentos, ¿no? Pues os lo he dicho otras veces, cuando yo era niño era impensable hablar de 2000 beatificados, ¿no? Tenemos más beatificados que de la Revolución Francesa, que haya miles de mártires, y solo tienen 500 beatificados y solo tienen un santo, ¿no? Y nosotros ya tenemos 11 santos, perdón, y más de 2000 beatificados, ¿no? Entonces, los procesos llevan su ritmo. A veces salen montones de beatificaciones, ahora se para un poco la cosa. Bueno, pues Dios tiene sus tiempos y lo importante es no olvidarlos. Entonces, bueno, pues ahora hay estos 50 primeros que están en un proceso de 100 dentro de un grupo de 464 de toda la provincia eclesiástica de Toledo, las diócesis de Castilla-La Mancha y de Ávila. Y luego, pues en cualquier momento el señor obispo puede decidir abrir otros procesos, o ahora me han llamado los dominicos de Ocaña, que tienen ellos a 7 dominicos, a ver qué hacen con ellos. Bueno, pues lo que se vaya viendo en cada momento, ¿no? Lo de las cifras es un lío, porque por ejemplo en el tema de los religiosos a veces aparecen como sacerdotes, porque eran sacerdotes religiosos, sí, dominicos sacerdote, pero y entonces a veces aparecen por listas de dominicos, pero eso lo hemos explicado y queremos hablar de esa transparencia, porque no se trata de inflar los números. Y de hecho, este año pasado pues me encontré con una noticia de un sacerdote de la villa de Don Fadrique, que estaba desde el año 40 en las listas de los mártires. Nadie había leído esas listas, nadie le había quitado. Ese señor murió como cisterciense en 1977. Yo no tengo ningún interés en mantener un nombre. He escrito al superior, mire que tengo noticia de que en el 36... principios del 36, antes de que empezara la guerra, se fue a su monasterio. Sí, pero sí, aquí le conoce todo el mundo. Si fue maestro de novicios, murió en 1977. Pues muchas gracias, pues le quitamos. Pero claro, dices, después de 86 años, 87, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues los estudios, por eso digo que los estudios siguen abiertos, porque después, bueno, pues yo entiendo que el boletín no se leía en el pueblo, el párroco no leía el boletín, entonces la familia tampoco supo que su nombre estaba ahí, el que estaba vivo tampoco sabía que su nombre estaba ahí, porque en Santander no leerían el boletín de Toledo. Entonces a veces no ha sido por malicia, sino porque se cerraron los estudios en los años 50 y nadie volvió a tocarlos, ¿no? Claro, a mí me llama mucho la atención que esto no es un proceso de ahora, que se hayan puesto ustedes de unos años atrás, que esto lleva ya... pues si en el 50 se cierran los estudios, pero luego empiezan a investigar enseguida y esto es complicado. Veníamos hablando en el coche de don Miguel López Santana, pero él puede contar, por ejemplo, cómo intervino don Demetrio en el proceso de don Domingo. Sí. Don Demetrio, el obispo de Córdoba. Sí. Natural de Puente, claro. Es verdad. Siendo él provicario de la diócesis, pues se decide reducir el número de sacerdotes que iban en el proceso. Eran en torno a 30 y se decide para agilizar los trámites, pues reducirlo a 12. Y bueno, pues providencialmente se encuentra don Demetrio con don Miguel en la puerta del arzobispado y le comenta esto. Pues hemos reducido el proceso para que... Y le comenta a don Demetrio, sí, pues el párroco de mi pueblo, sí, le hemos tenido que sacar de la lista. Y entonces dijo don Demetrio que no, que era un sacerdote ejemplar, que había testimonios muy claros de su fama de santidad y bueno, pues gracias a él se agilizó el proceso y se consiguió introducir, ¿no? Y ya es beato. Pero sí, ha habido esas variaciones, incluso después de la guerra los obispos piden que se hagan listas, pero claro, después hubo que depurarlas, porque eran listas más bien de caídos, todos los que murieron... Y precisamente en eso consiste un proceso de mártires, en demostrar que la muerte es martirial, o sea, por la fe. Y pues ahí hay que ir depurando porque a veces se cuelan otros intereses, otros motivos políticos, económicos también, pues que no entran dentro del concepto de mártir, ¿no? Aunque ninguna muerte es justificada, por supuesto, pero estamos hablando de mártires de la fe. Entonces, claro, eso a veces la única manera de que se depure es dejando pasar el tiempo. Pero se hablaba, por ejemplo, de un sacerdote que había estado casi los 3 años escondido en la casa y que había cogido neumonía y se muere a los meses de acabar la guerra. Pero ¿y si la neumonía la tenía antes? ¿O eran enfermedades anteriores? Claro. A lo mejor lo aceleró, o fue provocada pero por... claro, aunque él esté escondido por persecución, ahí es mucho más difícil mostrar el martirio. Y de hecho muchas veces en la lista aparece uno como
como mártir, y luego el mismo don Juan Francisco pone en las notas, murió en su casa de un síncope o de una enfermedad, de un ataque al corazón, ¿no? Durante ese periodo, pero murió en su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha llevado pues todos estos años de estudios que llevamos y los que sigan, ¿no? Pero eso, pues ahora mismo, el martes pasado, tuve una reunión en Madrid, porque con todo lo de la memoria histórica, pues están todas las cosas colgadas. Y una de las cosas que colgó el gobierno de Zapatero fueron la manera de acceder a la gente que asesinó. Mira el modo de proceder de otro benemeritísimo sacerdote nuestro que trabajó con los mártires, que era don Jaime Colomina Torner, ¿no? En las listas de los mártires, en estos estadillos que dice don Rubén que se hicieron, venía el nombre, cuando lo matan, qué edad tenía, qué cargo tenía, si tenía alguna afiliación política, dónde encuentran el cadáver, si tenía heridas de guerra y la última, quién les había matado. Había cogido con unas... Además parecía como si fuera un trabajo escolar, pues estaba todo mal cortado, había cortado la última fila para que cuando la gente viniese a pedir datos de los pueblos nunca se supiese quiénes habían sido los asesinos. La Ley de Memoria Histórica del año 2009 cuelga toda la documentación y tú ahora puedes saber quiénes son los asesinos. Con los asesinos te explican qué es lo que hicieron con el cura. Haces el proceso contrario. De la otra parte. Claro, no. Sabes quién les mató y entonces declaran muchas veces o para justificarse o para decir, pues yo estuve pero yo no tengo nada que ver, o fue este otro, o culparse entre ellos, ¿no? Y a veces viene lo que hicieron con el sacerdote a la hora de martirizarles y cómo fue incluso el martirio, porque se les pregunta en los juicios, ¿no? Toda esa documentación cuesta encontrarla porque los archivos están colgados de tal manera que cuesten encontrarse, pero un señor de Espeleta, que pertenece a la hermandad de Paracuellos de Jarama, pues nos lo facilita y nos ha dado un pen, un lapicero con una cantidad de información que eso, pues que seguimos, claro, cosas que llevan sabidas, porque claro, luego decía, en muchos lugares hay memoria, en otros no la hay, pero tampoco nos la inventamos, porque ¿qué pasa ahora? Antes a lo mejor el sacerdote estaba 40 años en el mismo sitio, ahora no, ahora nos traemos unos trajines de cambios y a veces el mismo sacerdote no sabe si el mártir, si en su pueblo hay mártir o no, para eso hemos hecho los libros, ¿no? Y a veces pues la gente mayor ya se ha muerto. Los sacerdotes no tienen hijos, no tienen familia, pues no hay quien defienda al sacerdote, ¿no? Entonces, es verdad que recuperamos, pero no nos la inventamos. Decimos, aquí pasó esto y esto. Y a lo mejor alguien dice, pues yo lo recuerdo, que lo contaba mi madre, pero no nos la inventamos, ¿no? Volvemos. Y ahora eso, con todos estos estudios, pues se sacan cosas que están ahí, ¿no? A veces con las fotografías que te digo, ¿no? Que está el mártir, que estoy aquí, que me saques, que quiero ver a la gente, que quiero que la gente me vea, ¿no? Y por eso el tema de las fotografías también. ¿Cómo fue el martirio de los sacerdotes en Toledo? Bueno, esto daría para, yo creo que todo lo que nos queda de temporada, ¿verdad que sí, don Jorge? Bueno, ya haremos algo en radio, hay que recuperarlo, sin duda, pero bueno, yo entiendo que es complicado en 3 minutos que tenemos por delante. ¿Cómo fue ese martirio en el caso de algunos sacerdotes de Toledo? Tenemos imágenes de algunas de las exhumaciones de sacerdotes nuestros, de archivo que forman parte de ese trabajo también que, como insistimos, no empieza ahora, sino ya hace años. Pues como todo lo de la guerra civil, y ahí sí que se puede aunar, pues fue todo salvaje. Y sí que es verdad que, claro, de cara a los sacerdotes, pues se puede demostrar también ese ensañamiento. Bueno, la última exhumación que hemos hecho en Villanueva del Cardete, pues es un niño de 16 años. Y el cráneo... me encontré con un episodio desagradable porque el que escribe una de las biografías declara que se inventa la mitad de los datos del libro que él escribe. No alude a Santiago Mosquera, que es de quien os hablo, pero la exhumación nos descubre muchas veces pues esa violencia, ¿no? Como en el caso de don José Polo, ¿no? Que estamos viendo las imágenes. Estamos todos muy jóvenes porque fue en el año 2007, estaba don Antonio Cañizares, cardenal, estaba de arzobispo de Toledo, ¿no? Y encontrarnos primero un cuerpo incorrupto, acabábamos de empezar, don Rubén y un servidor habíamos hecho la exhumación de don Saturnino, que fue la primera, pero bueno, pues fue un cuerpo óseo, fueron los huesos, fue retirar los huesos, ponerlas en una caja de reducción. Pero claro, ni teníamos noticia, porque lo curioso de esto es que cuando entierran a don José Polo, ya le entierran incorrupto, porque había estado 3 años en una fosa común, y le sacan incorrupto y le entierran incorrupto, con las manos atrás. El relato se verifica, sabemos que les ataban de 2 en 2, a él le ataron con Carmelo Moscardó, y aparece con las manos detrás. La postura de la incorrupción es con las manos detrás, ¿no?
y apareció, ponía Deán, el nombre, Deán, sabiendo que el cargo que tenía, ¿no? Pero no había en ningún escrito, teníamos puesto que supieran que el cuerpo, porque en algunas veces sí, que el cuerpo salió en perfecto, después de 3 años salió sangre, que a veces los científicos dicen que al mover los cuerpos, aunque haya pasado tiempo, las heridas se pueden sacar flujos de sangre, ¿no? Pero no esperábamos encontrar un cuerpo, no solo eso, ¿no? Porque en realidad lo que ves es un cuerpo momificado, como no lo vamos a enseñar, pero para el público, pues como si fuese una momia, ¿no? Pero es que la lengua estaba en perfecto estado. Hicimos un corte pequeño a la altura de los pulmones, el corazón, los órganos que primero, y por eso se habla de un cuerpo incorrupto, ¿no? Y el rostro era sobrecogedor, ¿no? Dice el relato que don José Polo, pues con valentía, se enfrenta a los que van a fusilarles y les han llevado allí por engaño, decían que les iban a llevar a Ocaña para llevarles a la cárcel y medio liberarles, y lo que hacen es sacarlos para fusilar a 80 personas en la puerta del Cambrón, ¿no? Y cuando ya se ven que les van a fusilar, ¿no? Porque ya están en los pelotones de fusilamiento, pues él les dice que él les perdona, en nombre de todos les perdona, pero que Dios les va a tener en cuenta lo que están haciendo y que se arrepientan y a la hora de dar el tiro de gracia, porque luego muchas veces, pues como no eran militares, que eran milicianos, era de noche, a veces con la luz de los camiones pues no se veía bien, total que muchas veces quedaba mucha gente viva y por eso van rematando uno por uno. Cuando ven que es él, pues con la culata del relato lo tenemos, ¿no? Pero es que a la hora de descubrir el cuerpo, pues vimos, el forense decía, es como si hubiesen hecho, bueno, estabais allí vosotros, como dices, ya en el 2007 ya trabajábamos juntos y estabais allí, y el forense decía, es como si hubiesen hecho una foto en ese momento, ¿no? Y aparece con un rictus de dolor tremendo, ¿no? Que, bueno, pues en ese momento pues comentamos eso y de hecho pues hemos intentado que esas fotografías no salgan a la luz, pero eran para que se vieran, ¿no? Por lo que supuso la persecución, ¿no? El ensañamiento con... De hecho luego está la declaración de cuando ellos terminan y se van a emborrachar, de la señora que llevaría a la cantina más cercana a donde los fusilan y iban diciendo... Caramba, bueno, dirían una palabrota me imagino, pero caramba al cura que ni el miedo le paró la lengua. Entonces, ese relato es muy completo, ¿no? ¿Cómo fue el asesino? Pues muy salvaje. Estamos viendo, y que lo cuente don Rubén, estamos viendo la exhumación en la villa de Don Fadrique, y estamos viendo pues cuando encontramos el cráneo del beato Miguel, que era un chaval recién ordenado, y el martirio es tremendo también, ¿no? ¿Lo quieres tú contar mejor? Sí, el beato Miguel era el último sacerdote ordenado en la diócesis, llevaba solo 3 meses de sacerdote. Era natural de la villa de Don Fadrique y como el ambiente ya estaba muy revuelto, pues el señor cardenal pues le manda a su propio pueblo para que, bueno, a la espera de que se mejore la situación. Y bueno, allí se dedica a ayudar al párroco, que también es mártir y beatificado ya, don Francisco López Gasco. Y bueno, pues les apresan rápidamente, se encarcelan y le instaban continuamente a que blasfemara, que es otro de los rasgos también de que es una persecución religiosa, ¿no? Era la única condición, si blasfemas te soltamos. Como él se negaba continuamente, pues le propinaban palizas una detrás de otra. Incluso sus propios amigos, por la ventana del calabozo, le pedían, pero Miguel, blasfema, si no lo haces libremente, te están forzando. Y él pues decía, ¿cómo voy a blasfemar contra el que ha dado la vida por mí, ¿no? Y así murió a base de palizas. Entonces, cuando fuimos a la exhumación, bueno, estaba en una especie de fosa común con más cadáveres, fue muy difícil, porque claro, tenemos que tener como una certeza de que los restos que sacamos son realmente del mártir. Claro. Por eso, en la mayoría de los casos que están en fosas comunes, no se tocan porque es prácticamente imposible. Pero aquí teníamos algunas pistas y una de ellas fue precisamente que el cráneo pues estaba desencajado, la mandíbula estaba desencajada. Después, con otra serie de estudios y demás, pues se ha demostrado que con un porcentaje muy alto que es realmente el suyo. Pero ha sido lo único que hemos podido rescatar del beato Miguel en la villa de Don Fadrique, y allí pues lo pueden venerar ahora los feligreses. Bueno, pues así podríamos seguir, como digo yo, pues toda la temporada, ¿verdad que sí, don Jorge? Porque luego de ahí, pues con el cráneo fuimos a la Dirección General de la Guardia Civil
En Madrid encontramos a un que luego se ha muerto en un accidente, lamentablemente, con la bicicleta, en un accidente doméstico, pero que era el jefe de drogas de Madrid y contra la droga, y nos facilitó todo, hizo un estudio del cráneo, claro, son estudios que sí o sí, con fotografías de él, Sí. y luego con el cráneo, y daba, como dice, pues una certeza casi total de que es el cráneo, ¿no? Y por eso nosotros, que hacemos letras puras, pues nos hemos metido en un mundo científico que desconocíamos, de pruebas de ADN y de montones de cosas, en donde, bueno, pues hemos disfrutado, pues porque, vuelvo a repetir, se ve, ¿no? El otro día al Pelé, que es el gitano famoso de Barbastro, uno de los motivos por que le detienen y le van a matar es por el tema del rosario, por llevar el rosario en el bolsillo y por seguir rezando el rosario. Yo les decía a las niñas, seríamos capaces de dejarnos en el colegio, les decía, seríamos capaces de dejarnos matar solo por llevar el rosario, solo porque recemos el rosario, ¿no? Y a los sacerdotes tendríamos que preguntarnos lo mismo, seríamos capaces de no blasfemar, ¿no? Eso es muy fácil. Va, pues blasfema aquí, pero es que eso ya pasa en los siglos primeros contra los romanos, ¿no? Que los lapsis decían, no, bueno, pero ofrecemos incienso a los dioses, pero luego por dentro no estamos creyendo en las divinidades. No, dijeron los sacerdotes en ese momento, ya, pero lo que se ve es que se está ofreciendo incienso, ¿no? Seríamos capaces del testimonio. Pues no hay que olvidar que el Espíritu Santo es el que ilumina para el martirio, ¿no? Pero sí, ¿no? Somos, y yo creo que gracias a Dios ha habido una gran renovación en todo esto. Somos nosotros los primeros que instamos a los mismos sacerdotes, a nosotros mismos, a que leamos las vidas de los mártires para que nos sintamos, pues, empujados a vivir de forma ejemplar, que ya hay bastante mediocridad en todos los estamentos. Muy bien, bueno, y hacemos publicidad de su libro, si le parece. Falta un tomo del beato José Polo Benito, hay publicados 2, pero estos 2 libros, falta el tercero, y bueno, pues puede ser una lectura también muy recomendable en este momento en el que estamos hablando, bueno, pues de otra cosa muy mártires, agradable, que por ejemplo ha sido la familia la que ha guardado la memoria. Ahí el libro tiene cientos de fotos porque las ha conservado la familia, cientos de artículos porque las ha conservado la familia, conservan su despacho. Una de las familiares, incluso se acaba de morir un artista que se llama Santiago de Santiago, un escultor, y con su sueldito que tenía le pidió que hiciese un busto de don José Polo, ¿no? Se ve, por eso se ve muchas veces también la memoria en la propia casa, en la propia familia, ¿no? Y por eso ellos han pedido, como deán de la catedral y como, pues, como el cabeza un poco de todo el grupo de Toledo, pues estamos haciendo estas publicaciones, igual, pues porque es un sacerdote absolutamente versátil, que escribía en el ABC y le daba igual escribir de la caza con red en Paloma, en Aralar, que yo no sabía ni que existía eso, a artículos absolutamente espirituales, ¿no? Sí. Los viajes a Tierra Santa, y fue en el primer libro, pues se trata todo el tema de las urdes, del trabajo que hace con el obispo Jarrín, que son los que salen en la portada en las urdes, que son los grandes defensores de todo aquello, luego abriendo comedores, ¿no? Cuando fue el Día de los Pobres que tenemos ahora, yo le mandé una fotografía a don Francisco, a nuestro señor arzobispo, porque hay una fotografía del 15 de agosto, con toda la calor, lleno el claustro de la Catedral de Toledo de pobres, que ese día daban de comer a los pobres, ¿no? Ahora el Día de los Pobres es dentro de poco, sí, pero daban de comer a montones, ¿no? Pues esa vía de caridad, esa vía intelectual, luego se codeaba con la gente más famosa del momento, y luego eso, pues llegó el momento de la muerte, pues aquí estamos, para dar la vida, porque ya la han ido dando durante todo el tiempo, ¿no? Por eso me alegra que nos hayáis llamado para poner una vez más a los sacerdotes mártires como modelos. Pues como modelos los dejamos. Muchísimas gracias, don Jorge, don Rubén. Y como modelos también, mensualmente la Archidiócesis de Toledo va a ir publicando una serie de vídeos en los que de manera muy breve pues, se van a fijar en una virtud sacerdotal de algunos de los muchos sacerdotes que son mártires de nuestra Diócesis de Toledo. Bueno, pues a continuación, en la siguiente parte del programa, vamos a hablar de esta iniciativa que parte de la productora Gaudium. Enseguida.
Bueno, y aquí de nuevo para seguir hablando de sacerdotes mártires de nuestra archidiócesis de Toledo, y precisamente con motivo de este año sacerdotal que estamos viviendo, pues desde la diócesis se ha comenzado la publicación, se ha comenzado a emitir con carácter mensual una serie de vídeos en los que se recoge la vida de un mártir sacerdote de la persecución religiosa del siglo XX en España. En cada uno de ellos, en cada uno de estos vídeos, pues sobresale una virtud sacerdotal diferente. Se ha publicado el primero, que coincidía precisamente con la fiesta, la memoria de los mártires de la persecución, el pasado 6 de noviembre, y ya están inmersos en la producción del siguiente, que volvemos a insistir, como es con carácter mensual, veremos ya en el mes de diciembre. Detrás de todo esto está la productora Gaudium y detrás de todo esto, don Joaquín Garrigós. Don Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, fenomenal. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo surge esta aventura? Bueno, la iniciativa es de don Carlos Loriente, el vicario del clero, y él quería hacer algo en torno al sacerdote, ¿no? A los sacerdotes, a las virtudes, a la vida de los sacerdotes, y a la vez quería hacer algo también, eso, aprovechando, ¿no?, el testimonio de tener sacerdotes santos en la diócesis, sacerdotes mártires, y fue así. Entonces se puso en contacto conmigo, con nosotros, y era un poco eso, ¿no? La idea era cómo poder mostrar aspectos de la vida de los sacerdotes, por un lado las virtudes, por otro lado también como el lado más humano nuestro, y a la vez eso, ¿no? Cómo poderlo unir de alguna manera con el testimonio de los mártires. Entonces ahí empezamos a trabajar juntos el proyecto y surgió el proyecto para todo el año. Para todo el año. Todos los meses un sacerdote diferente de nuestra archidiócesis de Toledo. Eso es. Un mártir distinto. Eso es. Con una virtud sacerdotal distinta que destacar, ¿no? Eso es. Yo entiendo que en esta tarea, o sea, la labor de documentación y el trabajo pues con los historiadores y con los que realmente conocen a nuestros mártires tiene que ser también muy intenso y muy importante, ¿no? Sí, porque claro, o sea, se trata de que sea lo más fiel posible a lo que fue, ¿no? A lo que sucedió. De hecho, el primer vídeo, que ahora hablaremos, es tal cual, o sea, el diálogo, la primera parte es ficción, pero lo que es el diálogo de él con la madre, eso es lo que está documentado, o sea, palabra por palabra, o sea, no hemos puesto ni hemos quitado nada. Y sí, entonces en cuanto ya teníamos un poco perfilado el proyecto, claro, lo primero que hice fue reunirme con don Jorge López Tulón, con don Rubén Zamora, y planteárselo y decirle a Jorge, necesito que me ayudes, o sea, esto es la idea, digo, nadie como tú sabe, conoce nuestros mártires y qué podemos sacar, porque la idea no es tanto eso, no es hacer biografías, sino eso, ¿no? Destacar aspectos sacerdotales de sus vidas. Y así fue. Entonces Jorge pilló muy pronto el concepto y me mandó varios sacerdotes, y de eso ya hicimos la selección para sacar los 8 vídeos que vamos a sacar. Yo entiendo que debe ser muy complicada esa selección, ¿no? Porque en cada vídeo, cada mes, se destaca una virtud sacerdotal diferente, ¿no? Y entiendo también que de algunos sacerdotes mártires nuestros habrá muchísima documentación, pero de otros no tanta. Entonces es como muy complicado seleccionar, ¿no? Para los que, bueno, pues nos gusta esto de contar historias y sobre todo a través de los medios audiovisuales, es muy complicado, ¿no? Es complicado porque es que son vidas apasionantes. Claro, o sea, es que cualquier momento quizá merece... Y cualquiera de sus vidas se podrían contar tantas cosas y de tantos, entonces dices, ¿quién cojo y quién no? O sea, porque, claro, luego hay también como muchos criterios, o sea, porque también dices, o sea, queremos también que se vea como muy representado. Estamos en lo de siempre, ¿no? Que haya gente de intentar de La Mancha, de Talavera, pero a la vez eso, ¿no? Sus vidas es que son impresionantes, o sea, todos, yo me atrevería a decir todos, ¿no? Al menos los que nosotros nos acercamos a ellos, porque pensamos en el martirio, pero es que, ya te digo, casi todos ya eran santos antes, ¿no? Claro. Tenían una vida santa apasionante, ¿no? Una vida sacerdotal preciosa. Entonces es verdad que es difícil, pero bueno, al final es eso, vas como entresacando, ¿no? Lo que tú quieres o lo que quieres contar. Mucho también pensando en nuestras vidas de ahora, es decir, o sea, eso también facilita que el que lo haga sea un sacerdote, porque es verdad que te pones como muy en la piel, ¿no? de la situación. Y entonces, claro, pues también, ¿qué es lo que tú quieres contar de la vida de un sacerdote ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí entre una cosa y otra, pues se va sacando y se perfiló el programa. Yo creo que ha quedado bien. Y qué es lo que puede iluminar, ¿no? Eso es. Claro, tú como sacerdote, pues qué mejor, ¿no?
¿quién mejor que saber, bueno, pues de este sacerdote nos podemos quedar con esto, ¿no? Eso es. Empatizas y al final... Sí, ¿no? y luego nuestra propia vida, que es lo que te digo, o sea, porque este primer vídeo, claro, mucha gente le llama la atención a veces pensar eso, ¿no? Que un sacerdote se pueda cansar, pueda querer tirar la toalla. Bueno, esto también forma parte de nuestra vida, ¿no? O sea, no es solamente lo que tú ves, ¿no? Lo que tú ves cuando el cura sale a decir misa o cuando organiza un evento, ¿no? Nosotros también tenemos una vida, tenemos un cansancio, tenemos... Entonces, poder mostrar como ese lado humano también, esos miedos que también los mártires tuvieron, porque a veces también nos imaginamos el martirio como una especie como de superhéroes, ¿no? Y los mártires también tuvieron miedo y tuvieron dudas. Bueno, por eso digo, es como toda esa parte sobrenatural en una persona humana, muy humana, que yo creo que puede iluminar muchísimo, ¿no? nuestra situación actual. Joaquín, ¿y cómo se hace esto? Vamos a ir viendo imágenes de lo que fue el making of, la realización de ese primer vídeo sobre el beato Ricardo Pla Espí. Pero claro, uno puede tener muchas ideas, un guión estupendísimo, pero luego te tienes que rodear de un equipo que esté a la altura de las circunstancias y luego pues todo el tema de producción, lo estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? Una casa que refleje, no sé, sí. Esto es mucho trabajo. O sea, lo primero hacer el guión, ¿sí? Hacer el guión, un guión que se... Un tema muy importante era el tema del tiempo, o sea, nosotros queríamos que fuera no más de 5 o 6 minutos cada vídeo, porque es verdad que también la gente se cansa, ¿no? O sea, tú recibes un vídeo y ves que es un vídeo más largo y la gente no lo ve. Entonces, eso, ¿no? En el guión ya te limitas el tiempo, ¿no? Y luego es que no llegáis a más de 6 minutos, me parece, ¿no, Joaquín? Perdona que te corte. Poquito. Muy poquito. Sí, poquito. Y eso es también un logro, ¿eh? Es muy complicado. Sí. Lo fácil sería quizá tener más tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, claro, eso es muy fácil. Claro. Claro, el ceñirte a la historia, o sea, contar todo lo que quieres contar en poco tiempo, eso es, tú lo sabes, ¿no? Es como la gran aventura de la comunicación. Entonces, una vez que tienes el guión, pues ya vas desglosando, ¿no? Las necesidades, ¿no? Vestuario, localizaciones, actores. Y ahí es la parte más difícil, ¿no? O sea, porque es verdad que escribir un guión, bueno, si ya tienes un poco de costumbre, resulta más o menos fácil, ¿no? Pero claro, eso, líate eso. Ahora buscar las personas... Claro, o sea, por un lado eso, gente voluntaria, claro, que esto no es no son actores, claro, ¿no? Gente voluntaria que por amor a la Iglesia pues lo quiere hacer. Y luego eso, líate a buscar la localización exacta, que vaya con el guión, porque no es encontrar una casa, no es encontrar una casa que te ambiente 1936, sino eso, ¿no? Esa casa de esta familia que sea... eso, ¿no? Encontrar las personas adecuadas que encarnen esos papeles, esos roles. Y bueno, pero bueno, bien, es un trabajo de producción que es apasionante. Yo reconozco que a mí es lo que más me gusta. O sea, yo casi más que el rodaje, lo que más me gusta es la parte esa de producción, de buscar, es muy divertido. Bueno, háblanos de este primer vídeo que nos ha llegado, que como decíamos se publicaba el 6 de noviembre, estamos viendo imágenes de esa casa que es tremenda, por cierto, y que nos sirve para situarnos en esa época, en la España de esa época, ¿no? Pero, bueno, pues háblanos de este vídeo en concreto, que lo que trata es de recoger, bueno, la vida, la virtud sacerdotal, en este caso de Ricardo Pla Espí. Eso es. Entonces, este primer vídeo lo que queríamos hablar, la primera idea era el tema de eso, ¿no? Cómo los mártires no surgen así, ¿no? Como una especie de champiñón, ¿no? En medio del campo, ¿no? Sino que tienen una historia y tienen una familia, ¿no? Una familia detrás, que son los que les han inspirado, los que han formado su corazón, los que les están manteniendo. Y en este caso me parecía apasionante, ¿no? Esta mujer, la madre de don Ricardo, una valenciana, ¿no? Dice el vídeo, una valenciana de armas tomar, ¿no? Una mujer que como madre, ¿no? Pues también aparece, ¿no? Sus miedos, pero que en ese momento en el que se llevan a su hijo es capaz de decirle eso, ¿no? Valor para perdonar, ¿no? Ten valor para perdonar. Eso no se improvisa, o sea, eso es una mujer con una fe, o sea, porque que se estén llevando a tus hijos, cualquier madre se les tira los ojos, ¿no? Y dice, a mi hijo no lo toquéis, ¿no? Pero esta mujer que sea capaz de decir esto. Y esta era esta primera idea, ¿no? O sea, este mártir dispuesto a dar la vida, sostenido por su madre. Y como nosotros también en nuestra vida actual también es así, ¿no? O sea, cuántos sacerdotes que viven con sus padres, o con su madre o con su padre, si son viudos, que nosotros, yo muchas veces lo digo, también tenemos cuarto mandamiento que tenemos que cumplir.
¿no? Por justicia y por amor a ellos, ¿no? Pero como muchas veces, o sea, parece que nosotros somos los que cuidamos a nuestros padres, cuando muchas veces son ellos los que nos siguen cuidando. O sea, una madre sigue siendo madre, aunque tú seas el párroco, aunque tú seas el Papa de Roma, ¿no? Sigue siendo tu madre y te sigue cuidando y te sigue mandando. Sí. Y entonces es también bonito esa primera parte, porque muchas veces eso, ¿no? Pues nuestras madres a veces también son las que nos tienen que recordar, oye, no olvides, ¿no? Que te hiciste sacerdote por esto. Bueno, en esta historia, luego la veremos porque vamos a terminar con este vídeo, pero en esta historia hay como dos momentos, ¿no? Un momento que nos sitúa en el momento actual, podemos decir, de un sacerdote cansado. Ahí estamos viendo esa imagen, ¿no? Y luego, pues, cómo enlaza la madre de este sacerdote precisamente con la historia del mártir, ¿no? Del sacerdote mártir. ¿Por qué este juego de tiempos, de presente al pasado? ¿Los mártires nos tienen mucho que enseñar hoy? Los mártires nos tienen muchísimo que enseñar hoy. O sea, es que, claro, es precioso, al final son sacerdotes que han estado aquí, o sea, muy cerca de nosotros. Yo muchas veces lo pienso en mi parroquia, donde también hubo un sacerdote mártir, jovencito, con 36 años, y yo muchas veces lo pienso en este altar, con este cáliz, él celebró, o sea, en mi parroquia todavía hay gente que está viva que le conoció, que eran niñas de comunión y le recuerdan perfectamente. Entonces, claro, nos parece como algo como lejanísimo, pero es muy cerca en el tiempo y en el espacio. Y entonces, claro, tienen mucho que decirnos hoy y tienen muchísimo que hablarnos a nuestra vida. Entonces, también es dar a conocer, mucha gente nunca ha oído hablar de don Ricardo, por ejemplo, ¿no? Y de todos los que vamos a hablar. O sea, y, por ejemplo, el próximo, que ahora hablaremos, es verdad que en un contexto sí es más conocido, pero la gente no sabe, no desconoce estas vidas, desconoce su heroísmo, sus virtudes, su testimonio. Entonces, y a veces nosotros mismos los sacerdotes, eso, ¿no? Pues digo, iba a decir, ¿no? Vamos buscando al cura de Ars, que muy bien, ¿no? Pero es que lo tenemos aquí, lo tenemos en casa y hay que acudir a ellos y hay que acudir a su intercesión y a su testimonio. Ellos pisaron nuestras calles, don Ricardo caminaba por Toledo, es emocionante. A mí me parece muy emocionante. Háblame de los siguientes sacerdotes que van a aparecer en estos vídeos. Eso te decía, el próximo, si Dios quiere, bueno, vamos a grabar este sábado. Y el próximo es don Guillermo Plaza, que fue un formador del Seminario Menor. Y por eso te digo que es más conocido porque, claro, todos los que han pasado por el Menor le recuerdan. A don Guillermo, a los familiares de los seminaristas. Y este es impresionante, ¿no? Porque en este próximo vídeo vamos a hablar de la fuerza del perdón. Lo que te decía, ¿no? O sea, este hombre fue capaz de perdonar en el momento en el que le iban a fusilar. Que dices lo mismo, ¿no? Es como tú en mente lo tienes y dices, bien, ¿no? Qué bonito y tal, pero hay que estar ahí, ¿no? O sea, te tienen que estar apuntando con una pistola, con un rifle y tú decir, ¿quién me va a disparar que le quiero besar las manos, ¿no? Eso es impresionante, es heroico. Y luego, bueno, pues eso, vamos a ir destacando otros aspectos, la devoción mariana, la piedad, el amor por la liturgia, la vida parroquial, un párroco... a ver, ¿qué piensa alguno más? Creo que vamos a sacar también, aunque no es sacerdote, pero también el tema de la vocación. Un seminarista. Maqueda. Pensamos, pero me parece que al final, por falta de tiempo, pero también pensamos sacar, porque aunque nuestro obispo no fue mártir, pero sí que el obispo de Ciudad Real, que se formó aquí en Toledo, en el colegio de uno de los mártires, pensamos sacarla. Este lo dudo, no sé si al final vamos a poderlo hacer o no. También un poco por la idea esa de sacar no solamente sacerdotes, sino también un seminarista, un obispo, como también distintos aspectos de la misma vida sacerdotal. Y así todos los meses, eso, más o menos en torno a qué fecha saldrán los vídeos. A principio de mes, o sea, igual que este primero lo sacamos para el 6, que fue la fiesta de los mártires, la idea yo creo es intentar que esté para principio de mes. Vamos a intentarlo, o sea, nosotros eso, claro, también depende de la producción, o sea, que es que eso... O sea, claro, porque yo al día siguiente de grabar empecé a escribir el siguiente y empiezas otra vez todo el proceso. Claro, porque tú ves 6 minutos, pero claro, esto es muchísimo trabajo. Hay mucho trabajo detrás. Entiendo que algunos tendrán más personajes. Por ejemplo, comentábamos antes
el siguiente me parece que necesitas de muchos más actores que en el anterior, entonces, bueno, claro, cada uno es diferente, sí, ¿no? Eso es. Localizaciones y demás. Eso es, o sea, yo también, para el próximo que escriba estaba pensando, digo, tengo que simplificar, porque, bueno, de hecho, en el de Ricardo ya y simplifiqué, porque en el momento de la despedida estaba también el padre. Lo que pasa es que a última hora el padre me falló y digo, ya está, la madre, ya está, solo una madre, porque de hecho, cuando hay una frase, no recuerdo, que en la verdad, en lo que pasó históricamente, la dice el padre, pero la puse en manos de la madre. Esta foto es genial porque está ahí la mujer, con el móvil. Está la mujer revisando el guión. En el 36, pero con el móvil, ¿no? Estaba entre escena y escena, iba revisando el guión. Porque claro, estos todos son gente de mi parroquia. Esto lo grabamos entero en mi parroquia, en el Real, y casi todos son gente de mi parroquia que, claro, ninguno es actor. Y con mucha buena voluntad y con mucho cariño, pero que se meten en el personaje. Bueno, yo sigo pensando que estamos en el año sacerdotal y por supuesto hay que echar el resto, ¿no? por la vocación sacerdotal y demás, pero yo entiendo que esto también pues, es un contrapunto a la imagen del sacerdote hoy que se tiene y que se difunde en muchos medios de comunicación, ¿no? Cuando solo bueno, pues se dicen en algunos casos auténticas, vamos a decir, barbaridades y se generaliza, que es lo peor, de todos los sacerdotes, pues esto puede ser también un contrapunto de sacerdotes que entregaron su vida, literal. Sí. De hecho, en el próximo vídeo tocamos ahí un poco, lo tocamos, pero tocamos este tema, ¿no? Porque precisamente como se habla del tema del perdón, ¿no? Sale este tema. La primera parte, eso no es un sacerdote que... Es que tampoco quiero hacer spoiler, ¿no? Pero bueno, es un sacerdote que es increpado públicamente, ¿no? Precisamente por esto, porque es que es verdad que se está creando como este ambiente. Aquí en Toledo quizá no tanto, porque es verdad que aquí al final en nuestros pueblos la gente nos conoce, nos trata en la misma ciudad de Toledo, pero tú vas a Madrid y es tremendo, tú vas al metro y no solo es que te miren mal, sino que la gente te insulta y ¿no? Y es muy tremendo, ¿no? El ambiente que se está creando contra nosotros y yo lo pienso, yo muchas veces a la gente se lo digo, o sea, si tú no conoces un sacerdote con quien has hablado, con quien has tratado, y tú lo único que ves es las series, las películas, lo que lees en la prensa, claro, es que somos unos monstruos. O sea, tú ves, o sea, yo alguna vez con jóvenes en clase se lo he dicho, digo, decidme una sola película o una sola serie donde salga un sacerdote normal, ¿no? El que no es de una manera es de otra, el que no es un ladrón es porque es pederasta, el que no es... No, hay realmente lo que decíamos, ¿no? La comunicación es importantísima y hay toda una campaña de comunicación para que la gente piense de nosotros eso, ¿no? O sea, la gente, lo que te digo, ¿no? Quien no conoce a un sacerdote, quien no ha tratado con él, pues como poco pensará eso, ¿no? Que yo robo, que soy incapaz de vivir el celibato, que... Bueno, y eso con todas las derivadas que puede tener, ¿no? Que no las voy a decir, pero imagínate desde eso, ¿no? Desde la pederastia, abusos, de todo, ¿no? Entonces es muy triste, es muy triste. Entonces, claro, nosotros debemos mostrar, o sea, no es tampoco eso, ¿no? Como, ¿no? Mostrar la verdad de nuestra vida. Y por eso te decía, ¿no? O sea, no es tampoco mostrar vidas ficticias y súper happy, ¿no? No, pues también no pasa nada, mostrar nuestras debilidades, mostrar que nos cansamos, mostrar que nos cuesta perdonar, que cuando nos insultan tenemos pronto y, ¿no? Somos humanos, pero nuestra vida es muy feliz y no tiene nada que ver con esa caricatura, ¿no? que se está mostrando. Unas vidas muy felices, muy plenas, muy llenas de todo lo que hacemos. Y eso no tiene nada que ver con lo que la mayoría de la gente piensa de nosotros. Bueno, pues vamos a terminar el programa y qué mejor que quedarnos con ese primer vídeo sobre el beato Ricardo Pla Espí. Este sacerdote es la primera entrega de muchas otras que irán viniendo a primeros de mes. Si Dios quiere. Si Dios quiere, a lo largo de este curso. Joaquín Garrigós, muchísimas gracias por acompañarnos, mucho ánimo. Gracias, que vaya bien. Y nosotros les dejamos con este vídeo, el primero de toda una serie de vídeos que nos van a acompañar a lo largo de este curso pastoral, y de sacerdotes normales hablamos aquí también en este programa. El próximo lunes, no se lo pueden perder,
porque nos vamos a desplazar hasta la parroquia de Consuegra para conocer a su párroco. Hasta el lunes. Venga, cena. Te estás quedando en los huesos. Gracias, mamá. Pero es que no tengo hambre. Estoy cansado. Juan, hijo, me tienes muy preocupada. Llevas unos días muy raro. Estás triste, como cansado. ¿Te pasa algo? No sé, mamá. Llevo 8 años en este pueblo y me da la sensación de no haber hecho nada. La gente no responde y yo me canso. Mira, hoy, por ejemplo, he vuelto a discutir con los de la Hermandad de la Santa. Estoy harto. A veces pienso que voy a tirar la toalla. ¿Cómo? ¿Tirar la toalla? De ninguna manera. Yo sé que es difícil, pero recuerda por lo que te hiciste sacerdote, para entregarte, no por los éxitos. Sí, eso es muy bonito. Que viene en los libros y cuando sales del seminario recién ordenado. Ya lo sé, pero yo como madre te lo tengo que decir. Mira a Jesús en la cruz. Estaba salvándonos y aparentemente estaba ante el fracaso mayor de su vida. No, hijo. Esto no consiste en recoger frutos. Consiste en entregarse sin medida. Eres como la madre de los cebedeos. Bueno, pero cena, que se te está quedando frío. ¿Me recuerdas? ¿Sabes a quién? A la madre de don Ricardo Pla, una valenciana de armas tomar. ¿Quién era don Ricardo Pla? Un sacerdote mártir de los nuestros. Un crack. La despedida, el día de su martirio, fue conmovedora. ¿Qué pasó? ¡Madre! ¡Madre! Malas noticias. Hijo mío, Los milicianos han tomado Toledo. Señor, Solo queda que vengan a por mí. Creo que ha llegado mi hora. Dios mío, Dios mío. No llore, madre. ¿Acaso usted no me ha preparado para el cielo? Te he criado para el cielo. Te he dado siempre de muy buena gana a Dios. Pero este momento es muy, muy amargo. Madre, haremos la voluntad de Dios. Tenemos que sentir alegría. ¿Cómo sentir alegría en este momento? Sea lo que Dios quiera. Madre, vienen a por mí. Ricardo, hijo mío, ¿estás dispuesto a morir? Madre, ya estoy preparado. Ay, Virgen Santísima, Dios bendito. Madre de Dios, dame fuerzas, muchas, muchas fuerzas. Dios le dará más fuerza de la que usted necesita. Que así sea. ¿Dónde está el cura? Cogedme a mí y dejadle a él. El sacerdote soy yo. ¿Puedo despedirme de mi madre? No, no puedes. ¡Vamos, cuervo! ¡Tira, corbacho! ¡Asqueroso! ¡Vete al corbacho! Si es que... ¡Vamos, átale! ¡Átale!
curita. Vamos, hombre. Con ella. Hijo mío, valor para resistir y mucho, mucho amor para perdonar. Nos veremos en el cielo.